Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a saltar directo a la segunda parte de la historia de Mateo. Y fíjense, nos vamos a enfocar estrictamente en los hechos. Cero juicios morales, pura observación descriptiva y objetiva. Vamos a ver cómo el simple acto de recolectar datos reales y tangibles puede darle un giro total a la vida dentro de un aula escolar. A ver, para empezar, situémonos en el mes de junio con el incidente que detonó todo esto. Estaban en pleno ensayo para el Día del Padre y de pronto ocurre una reacción física y emocional fuertísima por parte de Mateo. Se niega rotundamente a cantar, literalmente se esconde debajo de una mesa y, ojo aquí con este detalle clave, verbaliza exactamente por qué. Dice que su papá no va a asistir. Es decir, tenemos un evento súper claro que podemos observar, medir y documentar y que básicamente prepara el escenario para todo el efecto dominó que viene después. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Escuchen esta frase del auxiliar del aula. Es el ejemplo perfecto de una interpretación inmediata y, seamos sinceros, totalmente subjetiva. En lugar de tomar esa frase de Mateo sobre la ausencia de su papá como un dato de contexto, se lanza un juicio de valor absoluto. Usa la palabra siempre. De repente, un evento muy puntual se convierte en la etiqueta oficial del niño. Es increíble cómo una simple observación se tiñe de sesgo en cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la reacción del colegio? Toman una medida correctiva y separan físicamente a Mateo durante las siguientes actividades grupales. En el papeleo institucional lo llaman acompañamiento diferenciado. Suena muy técnico, ¿no? Pero en la vida real, en la práctica de todos los días, esto tiene consecuencias sociales inmediatas. Sus propios compañeros empiezan a aislarlo. Y lo que es más fuerte aún, el propio Mateo empieza a autoetiquetarse. Llega a decir, yo no canto porque soy malo. Es decir, la acción que toma el entorno genera un impacto súper directo en cómo él se percibe a sí mismo. Ahora, si nos metemos a revisar a fondo el expediente de Mateo, el contraste es francamente brutal. Por un lado, tenemos un montón de anotaciones narrativas de la profesora principal, que son puros adjetivos: desafiante, impulsivo, difícil, básicamente puras evaluaciones emocionales. Pero cuando buscamos la estructura, los datos objetivos que deberían sostener esas etiquetas, bueno, brillan por su ausencia. Falta lo más básico de lo básico. ¿Qué pasó exactamente antes de la conducta? ¿Cuánto tiempo duró la rabieta? ¿Cuál fue la consecuencia real y observable? Nada de eso está registrado. Y esto se hace súper evidente cuando la profesora Elena, que es otra docente de la institución, agarra el expediente completo y lo revisa de pies a cabeza. Queda clarísimo que falta información crítica y cuantificable. Literalmente no hay evidencia en video, no hay un conteo sistemático de cuántas veces ocurren las conductas, ni hablar de compararlo con la línea base de los otros niños del salón. Tampoco nadie se ha sentado a entrevistar al propio Mateo, y mucho menos hay una mirada estructurada de alguien de afuera que evalúe la dinámica diaria. Todo es anécdota. Pero miren lo que pasa cuando Elena hace su propia observación de 30 minutos en la clase de psicomotricidad. Construye una línea de tiempo factual y de repente surge un patrón que nadie había notado. Se da una instrucción verbal larguísima que toma minutos enteros procesar. Acto seguido, en cuestión de segundos, Mateo se adelanta y le arranca una pelota a un compañero. Y luego, casi instantáneamente, viene la corrección verbal de la maestra. Esto nos da una pista técnica valiosísima y descriptiva. A Mateo le cuesta sostener consignas largas. No es un tema moral de portarse mal, es una cuestión de procesamiento de instrucciones. A pesar de empezar a tener estos nuevos datos sobre la mesa, llegamos a una reunión de coordinación del equipo docente y, otra vez, las suposiciones. Vemos cómo comentarios informales del personal se presentan casi como sentencias definitivas sobre la naturaleza del estudiante. Esta declaración es clave porque nos muestra lo rápido que una interpretación prematura se establece como una verdad inamovible para todo un equipo de trabajo. Es un sesgo de confirmación de manual, y es la barrera más grande que enfrentamos al intentar recolectar datos neutrales. Así que Elena interviene y básicamente dice, a ver, un momento, nos está faltando muchísimo contexto. Ella invita al equipo a frenar esas interpretaciones apresuradas y a mirar las variables ambientales. Y pone sobre la mesa hechos innegables. Mateo es nuevo en el colegio, viene de un modelo educativo totalmente distinto. Sabemos que su papá estuvo ausente justo en una fecha muy sensible a nivel emocional. Y además está el hecho comprobado de que responde mucho mejor cuando las indicaciones son cortas y precisas, pura evidencia descriptiva. Y para poner todo esto en perspectiva,
Fíjense en los números que arroja la nueva hoja de observación, antecedente, comportamiento, consecuencia durante una asamblea de 20 minutos. Por fin tenemos una comparación cara a cara entre Mateo y sus compañeros. Miren el dato. Sí, Mateo se levanta de su sitio 6 veces, pero resulta que los demás niños se levantan entre 3 y 5 veces, casi lo mismo. La verdadera diferencia, el dato en el que realmente hay que intervenir, no es el movimiento físico, sino la frecuencia de las interrupciones verbales. Los datos te cambian todo el panorama. Pero claro, las viejas costumbres son difíciles de romper, ¿no? Incluso cuando ya se tienen herramientas de medición objetivas en la mano, los subjetivos se las arregla para colarse por la ventana. Imaginen esto. Mateo logra un hito medible de 12 minutos enteros de juego colaborativo ininterrumpido sin un solo conflicto. Un éxito. Él mismo va y se lo dice a la profe con orgullo. ¿Y qué pasa? En el mismísimo documento oficial, alguien le agrega una nota al margen interpretando esa frase como una supuesta necesidad de aprobación constante. Es increíble cómo el sesgo se resiste a desaparecer. Ahora, si a todo esto le sumamos el cuaderno de observación de la madre, ganamos una capa de información valiosísima. Estos apuntes enriquecen la línea base diaria del niño. La mamá anota descriptivamente que Mateo se regula mucho mejor cuando se le anticipan los eventos. También nota que la frustración detona justo cuando se alteran las reglas del juego. Y hay un cambio ambiental monumental aquí. El papá ya regresó a casa. Y casualmente, eso coincide exactamente con una mayor tranquilidad observable en el aula. El contexto externo importa muchísimo. Luego entra a tallar una especialista externa, hace una observación de 40 minutos y le da un giro de 180 grados al caso. En lugar de poner la lupa sobre Mateo como si él fuera exclusivamente el problema, audita la estructura del entorno escolar en sí. Y los datos revelan variables súper significativas. Las transiciones entre actividades son demasiado largas. Las instrucciones son muy extensas. Hay una falta enorme de apoyos visuales en el salón. Y se nota una tendencia a corregir a Mateo en público con mayor frecuencia que a los demás. Basándose estrictamente en esta lectura del entorno físico y metodológico, la especialista lanza una serie de estrategias clarísimas, destinadas a todo el grupo, no solo al estudiante. Lo fundamental de este abordaje es que rechaza por completo la idea de separarlo inmediatamente o mandarlo a una derivación clínica prematura. Son puros pasos ejecutables. Incorporar apoyos visuales de forma sistemática, simplificar las instrucciones a un solo paso, usar roles rotativos y, por supuesto, seguir documentando todo con los registros de observación ABC. ¿Y saben qué? Los números hablan por sí solos. Tras un par de semanas aplicando estas estrategias rigurosamente, los cambios en los datos son innegables. Son cambios graduales, sí, pero totalmente medibles. En todo ese tiempo de prueba, el registro marca un solo incidente físico menor donde empujó una silla sin afectar a nadie. Y por el contrario, logran un hito descriptivo gigante. 3 días enteros, consecutivos, de juego libre sin la presencia de un solo conflicto. La intervención basada en datos funciona. Pero siempre hay un pero. A pesar de la evolución tan positiva que muestran los números y lo bien que están funcionando las metodologías, el relato de la escuela cierra con esta declaración de la profesora principal. Es un golpe de realidad tremendo sobre lo difícil que es intentar arrancar de raíz esas perspectivas subjetivas que ya se han establecido en un entorno humano. A veces, las narrativas preconcebidas son como un filtro tan opaco que nos cuesta muchísimo aceptar la mejoría, incluso cuando la evidencia dura nos lo está gritando en la cara. Para cerrar este recorrido analítico, quiero dejarles esta reflexión resonando. Piensen en el impacto tan profundo que tienen las herramientas que elegimos para registrar y mirar el comportamiento. Cuando decidimos silenciar los adjetivos y empezamos a describir acciones concretas, no estamos simplemente llenando un formato distinto, estamos transformando una mirada juzgadora en empatía y en aprendizaje real. Si las etiquetas pueden limitar tanto la realidad de alguien, imagínense, ¿qué otros entornos podríamos transformar por completo si tan solo cambiáramos nuestra forma de observar? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.